yo quería compartir una palabra con ustedes. Si usted me acompaña en su Biblia, la vamos a leer primero en la versión que la mayoría manejamos, Reina Valera, y después en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo ya le pasé a los chicos los versículos, miren, son como 100 versículos. Dirán los chicos, uy, no nos vamos más con esta pastora hasta las 12 de la noche. Pero no, los pasé para que pudiéramos agilizar, irnos más rápido. Bueno, y que el Señor en esta noche pueda ministrarnos a través de esta palabra. Sé que va a ser de bendición para tu vida. Dice Santiago 1, lo vamos a leer en la Reina Valera primero, del 2 al 8. Yo tengo como título la sabiduría que viene de Dios. Pero hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice fe y constancia. Y acá dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Gracias. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, si pudiéramos ir desglosando de a poco esta palabra del Señor, hay una sabiduría de Dios que viene para que vos y yo podamos enfrentar cada prueba, cada dificultad que estemos pasando. Cuando Santiago dice en su palabra que tengan gozo cuando estén pasando en diversas pruebas. Si hoy yo lo tuviera a Santiago frente mío, le diría, Santiago, ¿qué te pasa? ¿Cómo me estás pidiendo que tenga gozo en medio de una prueba? Sin embargo, Él deja escrito en la palabra que vos y yo nos tenemos que gozar en medio de una prueba. Nos está diciendo que Dios te va a dar sabiduría para pasar la prueba. No para que salgas de ella. Porque nosotros queremos salir de la prueba, ¿o no? Ay, sácame de esto, Señor. Y el Señor dice, no. Sácame, Señor, no. Pásala. Por eso dice Santiago que Él nos da sabiduría para pasar la prueba, no para que salgas de ella. Así que vamos a tener que cambiar oración, gente. No tenemos que salir de la prueba. Y fíjate que Santiago habla de pruebas. Jamás menciona la palabra problemas. ¿Nosotros qué decimos? ¿Tengo un problemón o no? Pero Él no habla de problemas, habla de pruebas. Aunque la prueba viene disfrazada de problemas. Ese es el gran tema. Mire, nuestra oración, tu oración y mi oración debe ser para poder pasar la prueba, para poder pasar el problema o la dificultad, como vos quieras llamarle. Mira, Dios no quitó a Goliat de frente a David. David tuvo que enfrentar su Goliat. ¿Podría Dios haberlo quitado? Podría. Pero sin embargo, Él tenía que levantarse y pelear. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cualquiera sea la dificultad, que cualquiera sea la circunstancia que vos estés pasando, es justamente esa palabra, la vas a tener que pasar, porque Dios no te la va a quitar. Te está diciendo, yo te voy a dar la gracia, yo te voy a dar la sabiduría para que pases la prueba. Dios no impidió que metieran a Daniel en el foso de los leones. Alguien tuvo que creer que el mismo Dios que permitió que Daniel fuera metido en el pozo de los leones era el mismo Dios que podía librarlo. Pero el pozo de los leones estuvo para Daniel y Daniel tuvo que meterse al foso de los leones.
Dios no cerró el pozo, al contrario, se abrió y Él metió, pero Él tuvo que creer, Él tuvo que decidir creer que el mismo Dios que permitió que Él pasara esa prueba era el mismo Dios que podría librarlo. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos pasaron por un horno de fuego. Dios no impidió que ellos fueran metidos en el horno de fuego. Pero ellos fueron fieles y ellos dijeron al rey: nuestras rodillas no se van a doblar ante un ídolo, nuestras rodillas no se van a doblar ante un problema, nuestras rodillas no se van a doblar frente a una dificultad. Si vos nos querés meter al horno de fuego, Dios tiene poder para librarnos. Y si Dios no nos quiere librar, seguiremos sirviendo a Dios. Y ellos vieron la gloria de Dios en ese lugar. Tienes que pasar la prueba. Yo he venido a decirte en esta noche que Dios te va a dar sabiduría para salir de cualquier problema que estés pasando. Mira lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Por favor, la Nueva Traducción Viviente, chicos. Santiago 1, del 2 al 3. Esta es Nueva Traducción Viviente. ¿Sale? Sí, ahí está. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, por eso dije que la prueba viene envuelta en el problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Sabe qué te está diciendo Dios y qué nos está diciendo? Si vos tenés problema, en medio del problema, considera tener gozo. ¿Sabe que nosotros no consideramos tener gozo en medio de una dificultad? No consideramos tener gozo en medio de un problema. No consideramos tener gozo en medio de una prueba. Pero ahí Santiago nos dice: cuando vos tengas que enfrentar cualquier tipo de problema, puede ser un problema económico, puede ser un problema emocional, sentimental, matrimonial, con los hijos. Dice: cualquier tipo de problema, considera en medio del problema tener gozo, alegrarte. Y mucho, dice el otro versículo, ahí está. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cómo vas a saber vos y yo si somos constantes y consecuentes con nuestra fe si no enfrentamos una prueba? ¿Cómo vas a saber que tenés fortaleza, que tenés constancia, que tenés paciencia si no enfrentás una prueba, si no enfrentás un problema, si no enfrentás una dificultad? Mira lo que dice ese versículo 4. La constancia, en la versión que vos tenés, habla de paciencia. Dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, su paciencia, su perseverancia, su fe se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Mire, la constancia se desarrolla con las pruebas, la fe se desarrolla con las pruebas, la paciencia se desarrolla con las pruebas. Quiero decirte algo: si vos estás pasando por un problema, por una dificultad, sos el candidato de Dios, porque estás siendo entrenado, estás siendo capacitado para cosas grandes. Por eso te están probando, por eso te están entrenando, por eso estás pasando por un problema. Y dice el versículo 5: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá, escribí mal ahí, no los reprenderá por pedirla. Y cuando yo leí el pasaje, yo le decía: Señor, ¿por qué en medio de este pasaje donde venís hablando de pruebas, donde venís hablando de problemas, por qué en medio del pasaje vos inmediatamente como que hace un corte y mete la sabiduría al medio? ¿Por qué hablas de sabiduría si vienes hablando de pruebas? ¿Por qué hablas de sabiduría si vienes hablando, Señor, de que tenemos que gozarnos en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la dificultad? Y yo le decía: Señor, ¿sabiduría para qué? ¿Para qué necesito sabiduría hoy si estoy en medio de un dolor, si estoy en medio de un problema, si estoy en medio de una dificultad, si estoy en medio de una encrucijada que no sé qué hacer? ¿Para qué necesito fe o sabiduría? ¿Y sabe para qué? Para enfrentar las pruebas que vienen atrás de los problemas que estás pasando. Problema se resuelve con sabiduría.
todas las malas decisiones que hemos tomado, toda la mala administración que hemos tenido, todas las pavadas y tonterías que hemos hecho, las deudas que nos hemos metido hasta acá con la naranja, la verde, la azul, la oro, la gold, no sé qué, todas las deudas. ¿Saben por qué fue? Por falta de sabiduría. Malas decisiones no fue culpa del diablo, pues fue por falta de sabiduría nuestra. Meternos en deuda no fue culpa del diablo, fue por falta de sabiduría nuestra. Todas las decisiones que nosotros tomamos fue porque no tuvimos sabiduría. No tuvimos sabiduría para enfrentar ese problema. Por eso usted y yo necesitamos sabiduría para enfrentar cualquier situación que vos hoy estés pasando. Sabiduría para pasar el valle de sombra y de muerte. Quiero decirte algo, vos y yo, por más que hoy cantemos muy bonito, por más que saltemos, por más que nos gocemos, por más que nos reunamos y la gloria de Dios descienda, quiero decirte algo y para que no te tome de sorpresa, algún día tendrás que pasar tu valle de sombra y de muerte. Algún día te tocará vivir tu día malo. Tienes que estar preparado para el día malo. Tienes que estar preparado para tu valle de sombra y de muerte. Porque ese no es un lugar para quedarse. Por eso Dios dice, necesitas sabiduría. Porque si hoy estás pasando tu valle de sombra y de muerte, si hoy vos estás viviendo tu día malo, Dios dice la única manera que pases el valle de sombra y de muerte, la única manera que enfrentes tu día malo y termines firme, como dice la palabra, es si pasas con sabiduría. Tienes que pedir sabiduría. Es la única manera de pasar nuestro valle de sombra y de muerte. Pero ¿sabes qué? También necesito... Yo grito mucho, perdón. No, estoy bien, ¿no? Porque su pastor grita también. 2 minutos lo escuché y grita igual que yo. Los de Carlos Paz están acostumbrados a mis gritos, pero por ahí me olvido que no estoy en Carlos Paz. También, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Bueno, también tienes que tener sabiduría para tomar decisiones correctas. Tienes que pedir sabiduría para tomar decisiones correctas, no basada en emociones, sino basada en la sabiduría que viene de lo alto. Hay gente en este lugar que tiene que tomar decisiones. Hay gente en este lugar que tiene que tomar una decisión y decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Avanzo o no avanzo? ¿Dejo o no dejo? Tienes que pedir sabiduría que viene de lo alto, no una sabiduría basada en tu emoción, porque nuestras emociones un día están arriba y otro día están abajo. Un día venimos acá y saltamos de gozoso, otro día salta hermano, canta hermano, levante la mano hermano. Por poco te querés bajar y no sé, y alzarlo y ponerlo a los hombros. Entonces muchas veces vos y yo, buenas tardes, ¿cómo le va? Tomamos esa sabiduría basada en las emociones, pero no en una sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría divina siempre tiene que ser primero en tu vida y en mi vida. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no nos da lo que pedimos? Por falta de sabiduría para eso que pedimos. Hay gente que quiere prosperidad. Yo, claro, mire, el pastor oraba recién por la ofrenda. Yo, amén, claro, yo quiero prosperidad también. Yo quiero ser próspera y oro por prosperidad. Pero ¿sabe por qué a mucha gente Dios no le da prosperidad? Porque no tiene sabiduría para manejar finanzas. Entonces si vos hoy hemos declarado recién en la oración de la ofrenda que vamos a ser prósperos, que es una iglesia próspera, que vamos a prosperar, que vos y yo vamos a prosperar, antes de la prosperidad hay que pedir sabiduría. Por eso muchas veces Dios no suelta los recursos, porque no hay sabiduría para manejar la economía. ¿Cuántas veces hemos tenido dinero en el bolsillo y hemos terminado endeudados hasta acá? Fuimos prósperos, tuvimos recursos, pero ese recurso nos aplastó porque no tuvimos la sabiduría para manejar economía. ¿Quieres prosperidad? Pide sabiduría para manejar economía. Hay gente que quiere, mire, que Dios la use. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Yo quiero que Dios me use. Hay gente que quiere que Dios la use, pero no tienen sabiduría para pasar el proceso. Entonces Dios no puede usarlo. Dios dice, yo quiero usarte, pero tienes que pedirme sabiduría, porque en ese usarte hay un proceso hasta llegar a donde vos querés. Entonces mucha gente dice, ¿por qué
a mí Dios no me usa? O Señor, úsame, ¿cuándo a mí? ¿Cuándo me van a ver a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Y Dios dice, pide sabiduría. Porque tienes que pasar el proceso. Por eso muchas veces Dios no levanta a alguien, porque no tiene la sabiduría para pasar el proceso. Hay que saber pasar el proceso. Quiero decirte algo, Dios va a levantar esta iglesia como una iglesia sabia que se moverá por revelación y sabiduría divina. Y cuando digo iglesia estoy hablando de vos. Vos te vas a levantar con sabiduría divina y con una revelación que viene de lo alto. Será una iglesia de revelación y será una iglesia de sabiduría divina. Una palabra de sabiduría y de revelación que vino al profeta para la viuda. Hizo que se levantara la primera empresa de aceite en el Antiguo Testamento. ¡Wow! ¿Cómo hiciste para juntar vasijas de aceite y ahora tenés una empresa? Por una palabra de sabiduría y de revelación. Pasa el proceso. No te quejes por el problema. No te quejes por lo que estás pasando. No te quejes, por eso dice gózate, porque estás siendo entrenado para cosas grandes. Deja de quejarte, deja de llorar, deja de decir ya hasta cuándo, si yo voy, si yo diezmo, si yo ofrendo. Basta de eso, entendé que estás siendo entrenado para algo grande. Pasa el proceso. Mire, sabiduría tiene que enriquecerte antes que el resultado que buscas. Sabiduría tiene que enriquecerte a vos antes que el resultado que buscas. Porque si vos, mire, el resultado sin sabiduría te aplasta. Si Dios da recurso a alguien que no tiene sabiduría para manejar el dinero lo aplasta. Se terminan yendo de la iglesia o no, porque ya tienen auto, se van al campo, porque ya tienen recursos, no necesito de Dios. Resultado sin sabiduría te aplasta. Por eso necesitamos la sabiduría. Tenemos que ser ricos primero en sabiduría. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. No dice que el pueblo perece por problemas. Nadie se murió por un problema. Míralo, el que está, lo sigue vivo. Seguramente tiene un montón de problemas. Y aún no se ha muerto y tiene problemas. La Biblia dice, mi pueblo perece. Mi pueblo se muere por falta de sabiduría. ¿Sabes qué? A vos y a mí no nos destruyen los problemas. Quiero decirte algo, el problema no tiene la capacidad para destruirte. El problema que vos estás transitando o la prueba que estás transitando no tiene el poder para destruirte. Lo único que tiene el poder para destruirte o lo único que te destruye es la falta de sabiduría y de conocimiento para enfrentarlo. Cuando nosotros no tenemos sabiduría, somos llevados cautivos. La ignorancia te cautiva. Por eso, iglesia, yo no sé lo que vos estás pasando y tengo libertad de hablar porque no los conozco. No sé lo que estarás pensando, no sé lo que estarás pasando, no sé cómo será tu casa, tu familia, tu economía, la relación con tu esposo, con tus hijos, no lo sé. Pero vine a decirte en esta tarde que problema no tiene autoridad y no tiene poder para destruirte. No tiene el poder y la autoridad. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Necesitamos oír la voz de la sabiduría en tu familia. ¿Sabes por qué viniste en esta noche a escuchar esta palabra? Porque Dios quiere levantarte como alguien de sabiduría en tu casa. Porque tu familia necesita oír la voz de la sabiduría. Porque tu trabajo necesita oír la voz de la sabiduría. Porque en tu colegio, universidad se necesita oír la voz de la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 1:20 al 23 o el 22. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Dígame si no es tan actual la Biblia. No hemos salido con nuestros pañuelos, no hemos salido a las plazas, a las calles a proclamar sabiduría. Dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. El otro, o termina ahí, no me acuerdo, pero no lo tengo acá. Ahí está el 22, ¿sí? O el que sigue.
Hasta ahí está bien. Entonces dice, clama, pásamelo de vuelta, por favor. Ponémelo anterior. Dice que la sabiduría hace oír su voz en las calles. Vos tenés que levantarte en tu casa como un hombre de sabiduría. Muchachos, hay que levantarse en la casa como hombres de sabiduría. Mujeres, hay que levantarse en la casa como mujeres de sabiduría. Y si vos estás acá sin tus papás, tenés que levantarte como hijos de sabiduría en tu casa, en el colegio, en el lugar que te mueves. Porque sabiduría jamás calla la boca. Sabiduría habla y levanta su voz. Tienes que levantarte como alguien de sabiduría. Por eso dice, la sabiduría hace oír su voz. Mire, en este tiempo estamos escuchando cada necios, cada ignorantes, porque no hay otra palabra para decirles, que no andan con un pañuelo celeste, andan con un pañuelo verde, ignorantes. Necesitamos levantar la voz de la sabiduría. Proverbios 2:6 dice así, reafirma lo que dice Santiago cuando leímos. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Ahí nos confirma lo que dice Santiago. Necesitas sabiduría para salir de la situación que estás. Pídesela al Señor. Si Él dice que Él te la va a dar, ¿para qué vamos a andar dando vueltas? ¿Para qué vamos a hacer con el perro dando vueltas ahí en el mismo lugar? Vamos, pidamos sabiduría. Si dice que Él nos va a dar sabiduría para salir del problema. Si nosotros actuamos sin sabiduría, si vos te movés sin sabiduría, si vos decidís sin sabiduría, vas a quedar desprotegido, porque la sabiduría te protege. Mira lo que dice Proverbios 2:11. Las decisiones sabias, ¿qué hacen? Te van a proteger. El entendimiento te mantendrá a salvo. El 4, Proverbios 4, dice, no le des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Adquiere sabiduría, es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. ¿Sabes que el Señor nos está diciendo? No le des la espalda a la sabiduría, no abraces la ignorancia. ¿Sabe cuántas veces? Mire, dice que ella te protegerá. No solamente que nos protege a nosotros, protege nuestra generación. ¿Sabe cuántas veces con mi marido fuimos tan necios que tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, basadas en lo que nos parecía, y nuestros hijos pagaron las consecuencias? Porque no solamente quedamos desprotegidos por la falta de sabiduría, sino que afectamos nuestra generación, porque ellos tuvieron que pagar las consecuencias de las malas decisiones de los padres. Por eso Dios dice, vamos, ponete en pie, o las barbas en remojo iba a decir, y pedí sabiduría, porque no se trata de la generación que estás afectando. Ellos lloraron muchas lágrimas porque nosotros fuimos necios, porque no buscamos sabiduría. Por eso cuando yo leí, la sabiduría te protege. No solamente que protege tu vida, protege tu generación. Ahí no la puse, Proverbios 8, ahí está. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino. Mira, ¿cuántas veces vos y yo nos hemos encontrado en una encrucijada que no sabemos qué hacer o no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Para dónde salgo? ¿Qué golpea toco? Le digo al pastor que me ore. No, mejor que me unja con aceite. No, mejor que me abrace y me alce. No, mejor que me reprenda. No, mejor que ore a Dios. Ya no sabemos, pobre pastor. Ya se nos acaban los recursos. Pero ahí dice que cuando vos y yo nos encontremos en una encrucijada de la vida, sabiduría se hará presente. Y dice, mira, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingresa, sabiduría grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz, a toda persona. Por eso has venido en esta noche, porque sabiduría te ha llamado. Él dice, grita con fuerza, sabiduría. A ustedes los llamo, a ustedes, a todos ustedes. Yo levanto mi voz a toda persona, no a la pastora que está acá, al pastor que está acá. Dice, a ustedes
te llamo. Sabiduría te está llamando, sabiduría te vio, sabiduría está clamando para que le busques. Te está diciendo, te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando. Por eso viniste. Por eso dice a todos ustedes. No habla de una persona. A todos en esta noche Dios llamó, o sabiduría los llamó a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Wow. Ese sos vos. Ese sos vos. Dios te llamó. Sabiduría te vio y te llamó. Sabiduría me vio y me llamó. No porque estuviera, ay, estoy de día, estoy re superada con mis problemas. ¿Sabes por qué sabiduría nos llamó esta noche? Porque estamos tan hasta acá que no sabemos para dónde ir, que Dios dice, me necesitas. Y como no nos hemos avivado de que tenemos sabiduría, dice, más vale te llamo yo. Antes que me llames vos, te llamo yo. Por eso dice, a ustedes los llamo. ¿No es maravilloso? A mí me apasiona esto. A ustedes los llamo. Porque vieron que cuando viene un profeta, ¿a quién le habla? ¿Al pastor o no? A los hijos del pastor, no sé si acá pasa, a los hijos del pastor y a algún otro colaborador. Y los que estamos sentados ahí nos quedamos diciendo, ¿qué? ¿Y no hay una palabra para mí? ¿O no? No me digas si usted, yo también estoy sentado ahí. Y si el profeta viene y le habla al pastor, al hijo del pastor, y a mí no me dice nada. Pero el Señor dice, esta palabra no solamente es para el liderazgo de la iglesia, es para vos, es para vos, es para vos, hermana, es para vos, es para vos, es para vos, hermano, es para vos, es para vos, para ustedes que levantaron la mano, es para vos, es para vos. Por eso dice sabiduría, yo los llamé a todos ustedes y levanto mi voz a toda persona. Es para vos. Por eso viniste, porque sabiduría te llamó. Vuelvo al principio. Si tienes falta de sabiduría, pídesela al Señor. Proverbios 9, 11 y 12, mira lo que dice. Proverbios 9, 11 y 12. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Dios no va a sufrir. El diablo tampoco va a sufrir. ¿Sabe quién sufre? Cuando nosotros despreciamos la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuando desperdicias la palabra que se suelta desde este lugar, no es Dios, no es el diablo, somos nosotros. Por eso dice, si te haces sabio, te vas a beneficiar. No solamente que te beneficias vos, beneficias tu casa, beneficias tu familia y beneficias tu iglesia. Ahora, si vos desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Por qué mucha gente sufre? ¿Saben por qué, hermanos? Porque desprecian la palabra de sabiduría que se suelta desde este lugar. Porque la tienen en poco. Hay gente que viene enferma y de acá te dan la receta. Hace esto otro, busque esto, haga esto, deje de hacer esto. Vos de acá te llevas la receta médica para tu enfermedad. ¿Sabes lo que hacen con la receta? Se la guardan en el bolsillo. Ay, Señor, ¿por qué no me hablas? Ya tenés la receta. ¿Por qué no cumplí la receta? Por eso dice, quien desprecia la sabiduría será quien sufra. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Oh, yo necesito sabiduría. Pero ¿sabe qué sabiduría necesitamos? La sabiduría que viene de lo alto. Porque hay otro tipo de sabiduría. Pero vos y yo necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Mira lo que dice Proverbios 3:7. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Es que a mí me pareció que estaba bien. Y ahora te estamos orando y sacando todos los diablos. No, acá son todos santos, en Carlos Paz. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Por qué el Señor nos dice, no te dejes impresionar con tu sabiduría? Entonces hay otra sabiduría
que no viene de lo alto. Y si no viene de lo alto, ¿de dónde viene? De abajo. Santiago 3:14 dice así: pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira. No es una mentira, es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del... La Reina Valera dice que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué cuando nosotros nos hemos movido sin la sabiduría de lo alto, hemos terminado sin dormir de noche? Hemos terminado atados de deudas. Hemos terminado firmando un papel de divorcio. Hemos terminado entregándole nuestros hijos a los vicios, a la droga. Porque no fue una sabiduría que vino de lo alto para guiar nuestro hogar, para guiar nuestra familia, para salir adelante con nuestra economía, sino fue una sabiduría terrenal de la tierra que no produjo el resultado que nosotros quisimos. Por eso dice, esa sabiduría fue producto de la mente, del que a mí me parece. ¿Sabe qué? A Dios le importa muy poco el que a vos y a mí nos parece. Si Él dice es. Si Él dice sí, es sí. Si Él dice no, es no. No, a mí me parece. Dios dice a mí. Cuando vos le dijiste a mí me parece, Dios ya se fue. Aunque en realidad, dice, viene del demonio. Por eso, donde hay rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Tengamos cuidado. Yo he sufrido mucho, hermano. No estoy parada acá porque yo he sufrido esa sabiduría. Esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. La he sufrido yo y como consecuencia la han sufrido mis hijos. No era una sabiduría que venía de lo alto. Era una sabiduría que en realidad, como dice ahí, venía del infierno. Que me hizo equivocar, que me hizo errar, que me hizo pararme en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría. No pidiéndole gracias, sabiduría y dirección a Dios. ¿Por qué hacemos cosas sin preguntarle al Señor? ¿Por qué golpeas 500 puertas antes de golpear la puerta de sabiduría? Termino con esto. Volvemos a Santiago 1:6-8 en la Nueva Traducción. Y sigue diciendo, cuando se la pidan, cuando pida sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en lo que hacen. ¿Sabes qué? David demostró lealtad aún frente al gigante Goliat. Él dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo soy leal a mi Dios, a su palabra, y voy en contra tuyo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Él jamás transó su lealtad a Dios. Daniel demostró su lealtad a Dios en el foso de los leones. Él dijo, no te vas a arrodillar delante del rey, no, porque yo soy leal a mi Dios. Jamás mis rodillas se doblarán delante de un problema. Jamás mis rodillas se doblarán delante de una necesidad. Jamás mis rodillas se doblarán delante de un vicio, porque mi lealtad no es al problema. Mi lealtad no es a la dificultad. Mi lealtad no es a la depresión, no es a la droga. Mi lealtad es al Señor. Así que si me querés tirar al foso de los leones, yo voy, porque mi lealtad es solamente para Él. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos demostraron lealtad. Ellos no tenían una lealtad dividida. Había una orden de postrarse. Y hoy quizás no tengamos una imagen para postrarnos. Pero ¿cuántas veces nos hemos postrado ante una depresión? ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante una deuda? ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante una enfermedad? ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante ataques de pánico, ante la pornografía, ante los vicios? ¿Cuántas veces nos hemos postrado?
Hoy no tenemos una estatua. Hoy no está Nabucodonosor con estatua. Pero hay ídolos modernos que nos postramos. Sadrán, Mesach y Abednego dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. ¿Sabes por qué no nos vamos a postrar? Porque nuestro Dios tiene poder para librarnos